Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y también a los que llegaron ya, ¿verdad? De El Salvador, ¿verdad? Y no sé si más hermanos, otros estaban también en El Salvador que ya llegaron acá. Y bienvenidos sean todos. El, ¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar que no conocen, ¿verdad? O están comenzando a conocer, o a alguien, están conociendo a alguien por primera vez, ya no lo conocen, pero de repente están y de repente los hacen, algo les hace sentir mal, algo les hace sentir como que, ay, algo no cuadra, algo está, no está bien, ¿verdad? Y no porque les hayan hecho algo malo o porque el lugar esté feo, sino como que sienten como que algo no está bien, ¿verdad? Me acuerdo cuando una vez mi hermana y mi cuñado estaban en una casa evangelizando, esa familia. Y creo que en esa ocasión en este caso era mi hermana la que de repente algo le hacía no sentir bien en esa casa, en ese hogar. Hasta que supieron que entonces al fondo de la casa descubrieron que la abuelita de esa familia practicaba la hechicería. Ahora no se sentía mal porque la estuvieran hechizando, no era por eso, sino porque tal vez unos dirían, pues será que tenía el don de discernimiento de espíritus, ¿no? O algo así. Entonces, en el sentido de sentir mal cuando como que hay algo ahí que no cuadra. Ahora, es bien bonito cuando pasa lo contrario, ¿no? Cuando de repente van a la casa de uno y le dicen, ay, se siente que Dios está aquí, ¿verdad? Entonces es muy bonito también lo contrario, ¿no? Cuando entonces uno otra vez, o sea, como discerniéndose al ambiente o algo, ¿verdad? Del lugar. Luego cuando en otra ocasión también mi cuñado se sintió mal cuando pasaba por una tienda y pasaba por un pasillo y no sabía por qué en cierto lugar se sentía mal y se dio cuenta que ahí eran los lugares de juegos de mesa y que había una ouija ahí o algo así. Entonces pues no saben por qué, pero piensan, no sé, será que de una u otra manera llegan a tener ese sentido, ¿no? Y realmente si se dan cuenta, independientemente que si la persona tiene o no tiene discernimiento de espíritus, no podemos negar que hasta una persona en su búsqueda de Dios, aún no siendo cristiana, puede discernir cuando algo es de Dios o no. ¿Se acuerdan cómo en 1 Corintios 12:10 dice que existe, entre otros dones, el don de discernimiento de espíritus? ¿Se acuerdan? Ahora, lo interesante es que mismo en 1 Corintios 14, voy a leer el de 1 Corintios 14, si pueden leerlo conmigo, del 23 al 25, hablando de eso, de una persona que ni siquiera es cristiana y podía, o sea, saber que Dios estaba allí. Entonces en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25. Y eso es lo que también pues uno, el día de hoy, ¿verdad? Quisiera que también las amistades, ¿verdad? Las personas que no nos conocen o algo, que de una manera pudieran identificar, no, pues yo realmente sí creo que Dios está aquí. Otra vez, en este caso es una persona que apenas es incrédula o indocta, es decir, que todavía no sabe qué está pasando adentro, pero fue adentro para averiguar. Entonces en 1 Corintios 14, 23 al 25 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está, ¿qué dice ahí? Entre vosotros, ¿no? Entonces por eso decía el ejemplo de que bueno, es cuando entonces las personas llegaran a entrar también a la casa de uno, ¿no? Y podrían sentir como que, no, pues aquí se ve que está Dios, ¿no? Entonces es algo muy importante eso. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces el mensaje se titula discernimiento. Se llama discernimiento, de discernimiento. Y como ya acabamos de ver, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Corinto había unos que tenían el don de discernimiento de espíritus. Pero el propósito del mensaje de hoy es que nos demos cuenta de que en realidad en la Biblia sí se nos menciona que hay manera de saber, de cómo discernir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Es decir, en la Biblia también se nos da a conocer que aunque la persona no tenga el don de discernimiento de espíritus, sí hay manera de aumentar, de ser mejores en nuestro discernimiento.
entre el bien y el mal, nuestro discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Como les decía, en el caso de la iglesia de Corinto, el cual todavía no contaba con toda la escritura, o sea, porque apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pues ese era súper importante ese don. Porque imagínense, pues, acuérdense que también ahí había profetas, pero ¿qué pasa si de repente había un profeta que realmente no estaba diciendo de Dios, sino andaba hablando de cosas que no eran del Espíritu de Dios? Entonces el que tenía el don de discernimiento de espíritus, porque otra vez, como les digo, no tenían un Nuevo Testamento en el cual podían comparar, bueno, es cierto, no es cierto lo que se está diciendo, pero entonces estaba el que tenía el don de discernimiento de espíritus y podía decir, esto que está diciendo, esto no es de Dios, ¿verdad? Y otro no, sí lo que está diciendo es de parte de Dios. Entonces, entonces por eso en el caso de ellos sí era muy importante, ¿verdad? Porque podían ver si era realmente por el Espíritu de Dios que estaban hablando o si estaban hablando por su propia cuenta, es decir, por su propio espíritu carnal o de parte de un espíritu mentiroso. Pero ahora, gracias a Dios, contamos con toda su palabra y tenemos ya todo lo que tenía que ser escrito ahí en el Nuevo Testamento, ahí en sus Biblias, y de esa manera podemos aprender a discernir mejor lo que es de Dios y lo que no es de Dios, a aprender lo que es bueno y lo que no, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que entender es que para poder discernir los espíritus o las intenciones de una persona, primero uno tiene que aprender a discernir muy bien entre el bien y el mal. Porque ¿cómo uno va a poder discernir, ¿verdad? Si una persona es de bien o es de mal? Si en primer lugar uno no sabe discernir entre el bien y el mal, en primer lugar, ¿verdad? Entonces, si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice ahí, Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche, hablándole a cristianos, ¿verdad? Y todo aquel que participa de la leche, pero comparándolo con un ser humano que cuando es bebé, pues todavía toma lechita, ya después carne. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, ¿qué dice ahí? Del bien y del mal. Entonces fíjense, que está hablando dos, el niño y el maduro. Ambos, si se fijan, son cristianos, pero uno todavía necesita nada más tomar leche, o si no, ¿qué le pasa cuando de repente el levito todavía solamente puede tomar leche y uno le da arroz o algo así, ¿verdad? Me refiero sin moler, sino nada más así, o se puede atragantar. Entonces interesantemente cuando uno ve aquí el contexto en Hebreos 5, no le está diciendo, mira, para que deje de ser niño, hay que atragantarlo con más, y luego no, hay que darle carne sólida. No, lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es que aquellos, ¿verdad?, que son que todavía no disciernen bien entre el bien y el mal, si le das más conocimiento de Dios, se va a atragantar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no sabe discernir bien entre el bien y el mal. Entonces, primero tiene que pasar esa etapa. Primero tiene que ya discernir bien entre el bien y el mal. Y entonces sí será suficiente maduro como para entonces darle carne, es decir, más entendimiento espiritual. Entonces aquí le puse en otras palabras, ya, el cristiano infantil o inmaduro es el que todavía no ha aprendido ni se ha ejercitado a discernir entre el bien y el mal. Si se fijan, no nada más dije aprendido, sino también que ejercitado en discernir entre el bien y el mal. Y sepa practicar también rechazar el mal. Otra vez, una cosa es que uno sepa discernir, otra cosa es que uno lo practique o lo ejercite. No se trata solo de saberlo, sino también de practicarlo. Entonces, si van a Primera de Timoteo 4:8, Primera de Timoteo 4:8, acuérdense la frase que ya vimos en Hebreos 5 de que
que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, 1 Timoteo 4:8, aquí le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿no? Y sí, o sea, ¿qué pasa cuando una persona se ejercita físicamente hablando, como dice aquí el ejercicio corporal? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Pues los músculos que crecen y todo eso, pero ¿crecen si usted no se ejercita? No, me quedan así flácidos y todo así, pero si hace ejercicio, luego se nota. Entonces, en el caso espiritual, no sé si fijaron, pero en 1 Timoteo 4:7, o sea, antes de lo que leímos, dice, ejercítate para la piedad. Dice, ejercítate para la piedad. Porque otra vez, uno tal vez sabrá cómo levantar pesas, uno tal vez sabrá cómo funcionan los mecanismos en el gimnasio y todo eso, pero el hecho de que sepas, no con el solo saber, ya los músculos se te hacen grandes, ¿ya? Sino que tienes que ejercitarte. Entonces los músculos sí se te van a hacer grandes. Entonces igualmente, o sea, usted puede saber muy bien la palabra de Dios y tal vez podrás saber discernir entre el bien y el mal. Pero si no se ejercita en eso, si no lo practica, pues va a darse cuenta que de nada sirve que usted sepa de eso. Aquí le puse un ejemplo, por ejemplo, si de repente, en cuanto a ejercitar, en el discernimiento entre el bien y el mal, entonces una cosa es que yo sepa, vea, que los vicios son malos, ya sea las drogas o el alcohol, ¿verdad? O otras cosas, ¿no? Que hay que también son vicios, el fumar o cosas así. Entonces una cosa es que yo sepa eso. Otra cosa es cuando ya me lo ofrecen, ¿verdad? Cuando ya me lo ofrecen. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Entonces ahí es donde viene el ejercicio. Es decir, que ahora entonces voy a practicar lo que sé. Entonces, si alguien le viene con vicios, usted va a decir que no, ¿verdad? Es como va a practicar usted, ¿ya? No, ¿verdad? Viene alguien con un cigarrillo, no. Viene alguien con alcohol, ¿verdad? No. ¿Ya? Viene alguien con droga, no, ¿verdad? Entonces usted está ahí practicando. Entonces, y entre más lo practique, ¿qué le va a pasar espiritualmente? Pues se va a poner fuerte, pero lo tiene que practicar. Entonces, pero si usted simplemente sabe, bueno, sí, es discerniente del bien y el mal, pero no lo practica y cuando menos se lo espera, le ofrecen eso y como usted no lo ha practicado, de repente puede que pum, ¿verdad? Sí, a mí me ponen a poner unas pesas grandototas, pues no, se empiezan con ¿cuáles? Pues con las chiquitas, ¿no? De menos pesos a más peso. Pero si nunca me ejercité, pues me va a ir mal. Bueno, mencioné lo de los vicios. ¿Qué tal inmoralidad sexual? No, pues yo sé, ¿verdad? Que en la palabra de Dios uno no debe andar teniendo relaciones sexuales, sino hasta que uno se casa, ¿verdad? O sea, hasta que uno se casa, está en matrimonio. Es cuando entonces uno debe de tener relaciones sexuales. Antes de eso, no. Eso es fornicación. Y luego ya no se diga, ¿verdad? Si es con alguien casado, eso es adulterio. Y luego ya no se diga, vea, si entonces ya es perversión sexual, ¿no? De hombres con hombres o mujeres con mujeres, que también se condena en la palabra de Dios y todo eso. Entonces una cosa es que, ok, yo de chico yo sé, vea, que eso no. Pero vamos a decir que tal vez yo soy un chico tímido y todo eso, vea, que entonces, pues, o sea, no, ¿cómo se llama? Me siento que pues yo no la hago, ¿verdad? Con las mujeres, ¿no? Hablando de un hombre. Y de repente una mujer que a uno se le hace bonita, y de repente venga y bien amable y bien amiga y todo, y de repente, se deja caer, ¿verdad? Y paz, y cae en la fornicación. Entonces, por eso uno también tiene que practicar, no, vea uno las intenciones de alguien, no, ¿verdad? Alejarse, ¿verdad? De esa, ¿qué es lo que dicen, no? A los papás les aconsejan a los hijos, ¿verdad? Que no se vayan con extraños, ¿verdad? Que se alejen de los extraños. Jesús dice eso, ¿no? Acerca de las ovejas, acerca de que conocen la voz del pastor
pero no a los extraños. Y no nada más no siguen al extraño, sino que huyen de él, ¿verdad? Porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hablando otra vez de inmoralidad sexual, entonces de no, no, no y no. O sea, no, no. Entonces uno tiene que practicar todo eso. Pero si usted no practica el decir no, entonces pues va a venir la tentación y va a caer. Y ya no se diga también, pues todos los demás pecados, codicia, envidia, chismes. ¿Qué es lo que hay que hacer, que decir? No, 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 ¿verdad? No, no, no. Entonces uno tiene que practicarlo. Si no lo practica, si uno nada más lo sabe, no se está ejercitando para la piedad. Y por lo tanto, cuando de repente venga una tentación, va a caer. Entonces tienes que practicar, decirle no al pecado y sí a la piedad. Lo que dice, ejercítate para la piedad. Por ejemplo, si hay un momento en que usted ve que hay un momento, una circunstancia en la cual se requiere de misericordia, y usted tiene que decir, no, 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 sí, no. Tiene que decir, sí, ¿verdad? Misericordia, sí, ¿verdad? Honestidad, sí. Amor, verdad, justicia, sí, 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 sí. Acuérdense que vimos hasta hoy, ¿verdad? Y también el otro domingo en Efesios 2, ¿se acuerdan que mencionamos que cómo somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras? Entonces, ¿de qué sirve yo saber qué son buenas obras si no las practico, ¿vea? Si no me ejercito en buenas obras? Si no me ejercito en buenas obras, ¿vea? A la hora cuando llegue la oportunidad de hacerlo, no lo voy a hacer, porque no estoy ejercitado a eso. Entonces uno tiene que ver, entonces, y dice, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces otra vez es como que si yo estuviera pasando por aquí, hablando de ejercicio, y de repente hubiera unas pesitas ahí, ¿verdad? Y de repente hubiera uno para hacer, no sé, abdominales, ¿verdad? Y otro que para hacer lagartijas, ¿no? Y otro para... Entonces se cuenta que como que si Dios me los pusiera en el camino, ¿para qué? Para ejercitarme. Pero en el caso de Dios, son buenas obras, buenas obras. Y acuérdense que todo lo que digamos o hacemos, lo hacemos en Él, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, de cuenta, me estoy ejercitando para la piedad. Y Él me está poniendo esas máquinas de ejercicio espirituales para que entonces yo salga fuerte en el, ¿qué? Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No nada más saberlo, sino que lo he practicado, lo he ejercitado en eso. Eva, hablando de Adán y Eva me recuerda a los que no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Acuérdense que en el caso de Adán y Eva, pues todo se podía, vea. Me refiero a todo se podía en el sentido de que solamente había un solo mandamiento, vea, de no comer del fruto prohibido. Y hasta él le dijo las consecuencias, vea, porque lo haces, vas a morir. Pero todo lo demás, podía estar Eva y Adán, ¿verdad? Ellos son esposos, ¿verdad? Y estaban ahí disfrutando de la creación perfecta. Podían comer de todo lo que hay las frutas, ¿verdad? Las nueces, todo eso. O sea, podían comer, o sea, era maravilloso, todo bien bonito. Pero de repente vino el tentador. Después yo digo, Eva me recuerda a los que no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Lo sabía, pero no se había ejercitado. Nada más había vea, un mandamiento. Entonces, ellos, o me refiero ellos en cuanto a los que no tienen los sentidos ejercitados, ellos en su inocencia son engañados fácilmente por personas que pretenden ser buenas y hasta mencionan a Dios al hablar. O sea, ¿es cierto o no es cierto que hay personas en el mundo que engañan a otras? ¿Y quiénes son los que caen? Nuevamente son los que son más inocentes, los humildes, las personas nobles. Y pum, mira, los hacen caer. ¿Y cómo los hacen caer, verdad? Pues otra vez hablan, no, y Dios, esto y aquello, ¿verdad? Hablan como si fueran cristianos y luego ya le hacen caer. Ahora, para que se acuerden, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Génesis 3, 4 al 6. Usted sabe que no debe hacer algo, pero otra persona viene y como que le sugiere que no está tan mal.
que no está tan mal. Es más, ¿verdad? Hasta le va a ir bien. Así le hacen o no en el mundo, ¿verdad? Cuando de repente hay un pecado no, hombre, eso ya es del pasado. No, hombre, eso ya es anticuado. No, hombre, es más, hasta es mejor. Porque así ya practicas eso que según tú es malo y de repente ya sabes, ya te puedes defender delante de los demás o algo así. Y no, no, no. Entonces, fíjense, Génesis 3, voy a leer del versículo 4 a la primera parte del versículo 6. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ah, no moriréis, luego contradiciendo, pácatelas. Pero fíjense otra vez bien sutil, sino que sabe Dios. Casi como que si él era un enviado de Dios, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Suena como algo bueno, ¿no? Abiertos los ojos. Y seréis, ¿qué dice? Como Dios. Otra vez, hasta aún el día de hoy, nosotros como cristianos, ¿qué acaso Dios no quiere que seamos como Él? Sí, ¿verdad? Pero no desobedeciendo, o sea, no en el sentido como Él lo está diciendo. Acuérdense que Dios quiere que seamos como Él en cuanto a carácter, ¿verdad? Que Dios sea, que seamos como su Hijo Jesucristo, que Él es la imagen de Dios invisible, ¿verdad? Y Él es nuestro molde. Pero, ¿qué pasa? Otra vez, si se fijan, entonces como bien sutil. O sea, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿verdad? O sea, suena todo así bien bonito. Segunda vez que mencionó a Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y vio, que dice al principio del versículo 6, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. ¿Se fijan? De malo, de repente la convenció de que era bueno. No, si el árbol bueno era el árbol de la vida, ¿se acuerdan? Porque eran dos en medio del huerto. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y esa es la segunda, la que no debían de andar comiendo. Pero aquí dice, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces otra vez, esto por eso Eva me recuerda a alguien que todavía no se ha ejercitado los sentidos entre el discernimiento entre el bien y el mal. Puede caer luego, luego. Otra vez la persona pretendiendo que es buena y hasta como que si viniera de Dios. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 11? 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 4. En ese pedazo de la escritura, Pablo llega a mencionar a Eva. Y entonces hace una comparación con nosotros. Entonces, 2 Corintios 11, 2 al 4. Entonces, fíjense cómo les dice a los corintios, hablando de unos que estaban ya extraviando ya mal. Entonces, 2 Corintios 11, 2 al 4 dice, le dice Pablo a ella, a la iglesia en Corinto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Si se fijan, porque acuérdense que como la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, yo lo celo, ¿verdad? Por eso, porque, o sea, Él fue el que les había traído el Evangelio. Ya después vienen otros a decir mentiras, pero dice, yo los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero ¿qué es el versículo 3? Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros, ¿qué cosa? Sentidos, si se fijan, le dice la palabra sentidos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego ya dice él por qué dice eso. En el versículo 4, cosas fuertes. Versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice ahí? Bien lo toleráis. Entonces se fijan, o sea, no nada más se trata, o sea, cuando uno tiene los sentidos bien ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal, uno ni tolera lo malo, ni tolera lo malo.
Entonces por eso es bueno ejercitarse, porque cuando uno no se ejercita, todavía puede medio tolerar lo malo, pensando que uno está, está uno, según uno, siendo misericordioso, o estoy teniendo gracia para con la persona, estoy haciéndolo sentir bien. No, es que no debes de tolerar lo malo. Aquí específicamente está hablando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. ¿Sí me explico? O sea, hablando de cosas pesadas. Dice, bien lo toleráis. Entonces, debemos ejercitarnos para la piedad, ¿verdad? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero también debemos aprender lo que dicen las escrituras, para poder discernir entre la verdad y la mentira. Entonces, otra vez, o sea, es muy importante, entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a poder discernir entre el bien y el mal, y entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y como les digo, lamentablemente los corintios de repente estaban tolerando algo así. Acuérdense que en Apocalipsis había una iglesia, ¿verdad?, que decía, o sea, en las cosas buenas que estaba haciendo, decíame que como, bueno, en eso era lo desde Éfeso. Lamentablemente ya no tenían el mismo amor que al principio, pero sí dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Pero lamentablemente había otras iglesias que toleraban, esa que se acuerdan, Jezabel, que se dice ser profetisa y la tolera. Entonces era algo que no debían de hacer. Entonces, hablando de eso, debemos de practicar, ¿verdad?, a decirle no al pecado, pero también debemos de practicar a decirle no a otro Jesús, a otros espíritus, a otros evangelios, ¿verdad? Así como no podemos tolerar el pecado, ya no podemos tolerar falsa doctrina. Y hay que poner en práctica ese discernimiento que Dios nos da. Ahora, para eso es entendimiento de lo que acabamos de mencionar. ¿Qué dice Romanos 16? Si pueden ir conmigo. Inicia bien bonito y luego ya habla de una manera bien fuerte acerca de cómo no tolerar. Cuando ya alguien está, ¿cómo se llama?, corrompiendo, ¿verdad?, o torciendo la identidad de Jesús, o está torciendo el evangelio, ¿verdad?, o está torciendo, ¿verdad? O sea, ya vienen cosas, ideas de otros espíritus. Entonces, Romanos 16 al 19 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan, ¿qué dice? Todas las iglesias de Cristo. Suena muy bonito, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 17? Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice ahí? Y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí se fijan? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero, ¿qué dice? Quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal, ¿verdad? Sabios para el bien e ingenuos para el mal, ¿verdad? Entonces, aquí uno puede ver, ¿verdad?, cómo es importante no tolerar, sino apartarse de aquellos que ya estaban, corrompiendo el evangelio o la identidad de Jesús, o estaban escuchando espíritus demoníacos. ¿Qué dice 1 Juan 4, 1 al 3? Primera de Juan, no el evangelio, sino la primera carta. 1 Juan 4, 1 al 3. Hablando de discernir espíritus, ¿no? Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, al primero voy a leer el versículo 1 y luego voy a poner un comentario. El primer versículo de 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la manera que se probaban los espíritus era probando al profeta, que se decía andar diciendo cosas de parte de Dios. Ahora, enseguida Juan va a mencionar un ejemplo, solamente un ejemplo de una doctrina errónea que los falsos profetas de aquel entonces estaban enseñando, o sea, un dato específico.
Entonces, otra vez, para probar los espíritus, lo que hacían era probar al profeta que decía andar hablando de parte de Dios. Entonces, específicamente en ese momento estaba sucediendo algo, es decir, se estaba torciendo, estaba creyéndose una errónea doctrina. Entonces, vamos a ver qué dice. Es versículo 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, yo entiendo que la falsa doctrina que decía es que ellos estaban basándose en esto, de que había una falsa doctrina en aquel entonces, que lo material, o sea, todo lo que es material, o sea, es malo. Todo lo material es malo. Y obviamente lo divino, lo de Dios, todo eso es santo, eso es bueno. Entonces ellos decían, por lo tanto, es imposible que Dios haya encarnado en su Hijo Jesucristo. Y acuérdense que hasta en Timoteo menciona a Pablo, Dios encarnado, hablando de un canto cortito que menciona ahí en Timoteo, y menciona a Dios en la carne. Y entonces, pero ellos decían, no, o sea, según ellos, bueno, es que Dios todo bueno, todo lo material es malo, por lo tanto es imposible que Jesús, en otras palabras, haya sido carne como nosotros. Sí tenía más o menos como el aspecto, pero no estaba realmente hecho de materia, realmente no estaba hecho de carne. Pero hermanos, imagínense, si ellos empezaban a enseñar eso, que Jesús no tenía un cuerpo como el de nosotros, entonces ¿cómo podía morir por nosotros? ¿Fue una ilusión? Entonces, si fue una ilusión de que estaba en su carne, que sufriendo y que todo eso, entonces no murió. Y si no murió, ¿tampoco qué? Pues tampoco resucitó. Y entonces, todas las promesas y todas las cosas que la palabra de Dios habla, en los cuales es necesario que Él haya nacido en un cuerpo idéntico que nosotros, pues va para la basura. Todo eso, si es que ya uno empieza a creer que realmente Jesús realmente tenía la apariencia, pero no estaba hecho de carne como nosotros. Entonces, por eso en aquel entonces ese era el problema que estaban luchando ellos, y por eso decían, mira, si el profeta, o sea, que según esto viene con un espíritu de Dios y dice, no, Jesús no vino en carne, no le crean, ¿verdad? Ese profeta es completamente falso, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo en el día de hoy uno tiene que pensar en cosas así. Por ejemplo, el día de hoy pueden existir ejemplos similares de personas que creen y enseñan doctrinas falsas acerca de Jesús. Por ejemplo, los mormones creen que Jesús y el diablo son hermanos. Así lo piensan. Ahora, fíjense, creen que el Padre Celestial, creen que antes fue un ser humano. Y por eso ellos creen, o sea, se tragaron la mentira del diablo, de que si uno es un buen mormón, llega a ser Dios, con su propio planeta y todo eso, para que usted haga también como según ellos, así fue Dios en el pasado. O sea, estamos hablando de cosas, wow, o sea, entonces por eso, por eso es bien fuerte, como ya vimos en Romanos 16, ¿no? Acerca de aquellos que de repente traen otras doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Sí es hijo de Dios, pero no igual a Dios. Entonces, cuando se refieren a Jesús, le ponen Dios con D chiquita. Así le hacen. Entonces, imagínense que, o sea, no creen que Jesús es Dios. Los abatistas, pues no creen que Jesús puede salvarte a menos que guardes el día de reposo, a menos que guardes el día sábado. Si no guardas el día sábado, tienes el 666, tienes la marca de la bestia. Entonces, wow, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Y muchas otras cosas. Claro, nada más estoy mencionando unas poquitas doctrinas en comparación al montón que tiene, ¿no? En el caso de los católicos, ustedes saben cómo lamentablemente la Iglesia Católica cree que Jesús no es el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Por eso se requieren todos esos santos, ¿no? Todos esos, a orarle a otros y todo eso, mediadores. Y a María, no nada más la tienen como otra mediadora más.
sino la tienen como corredentora, a la par de Jesús. La tienen como salvadora del mundo. Y muchos otros títulos que solamente le corresponden a Jesús. No sé si han visto una ilustración. Ustedes saben cómo a veces unas personas quieren poner una ilustración de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ellos ponen Padre, Hijo, Espíritu Santo y María. Se la ponen así, o sea, y por eso cuando dicen, no, entonces como Jesús es Dios, entonces María es Madre de Dios. Pero lo ponen desde el punto de vista así, bien elevado, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas bien gruesas, hermanos. Y ya no se diga, ¿no? La idolatría, ¿no? La cual uno desde el Génesis hasta Apocalipsis, uno puede ver que es algo que Dios aborrece con toda su alma. El hecho de que anden, que se haga idolatría o que anden orando a alguien que no sea Dios, que no sea Él, ¿verdad? Entonces muchas iglesias disque cristianas lamentablemente tuercen la identidad de Jesús o tuercen el evangelio y toleran y aceptan doctrinas de demonios. Fíjense lo que dice 1 Juan 4, 4 al 6, continuando en la cita que estábamos leyendo. 1 Juan 4, 4 al 6. 1 Juan 4, 4 al 6. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Está hablando otra vez en el contexto de que andan oyendo otros espíritus. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, ¿qué dice? Somos de Dios. Y luego fíjense, interesante lo que dice después. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿verdad? Entonces por eso es bien importante otra vez, pero uno lo va a poder distinguir todo eso hasta que uno se meta en la palabra de Dios, hasta que uno escudriñe las escrituras. No por nada, hasta el mismo Espíritu Santo nos advierte en 1 Timoteo 4:1 que dice, y esta es la última cita que tengo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, fíjense, hasta el mismo Espíritu Santo advertía en contra de todas esas falsedades. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando qué cosa, fíjense lo que dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué cosa así. Entonces dices, a toda doctrina que está fuera de la palabra de Dios, que tuerce la identidad de Jesús, que tuerce el evangelio, que tuerce, es decir, lo que dice el Espíritu Santo. Entonces son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, aprendamos y ejercitémonos nuestro discernimiento entre el bien y del mal. A veces unos dirán, ¿y qué de los ¿cómo se llama? De los lobos rapaces que se visten de oveja? ¿Cómo lo voy a distinguir? Acuérdense que en el contexto da a entender que, bueno, él pone un ejemplo. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Dice, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ese disfraz viene siendo, vamos a decirlo así, lo que se espera que un cristiano haga. En este caso, él lo decía en cuanto a los milagros y todo eso, esa persona, porque está profetizando Jesús ahí, muchos me dirán en aquel día. Entonces, pero vamos a decir que es una persona que dice, no, pues siempre va a la iglesia, siempre lee su Biblia, por lo menos pretende cada vez que llego a la casa está leyendo la Biblia, y ora, ¿verdad? Y ofrenda y todo eso. Pues se ve muy bonito, esa es la pantalla. Pero en su casa, ¿verdad? No deja de pecar. Aquí pretende todo eso, pero entonces ese es el disfraz, ¿no? El disfraz es, por decirlo así, la religiosidad o lo que un cristiano. Pero por eso él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacían muchas cosas y en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Pero realmente por dentro no tenían vidas arrepentidas. Seguían haciendo lo mismo que lo que hace el mundo. Entonces ahí uno puede ver ahí discernir entre el bien y el mal. Y acuérdense, el discernimiento, ¿qué es discernimiento? Es distinguir
o hacer diferencia entre una cosa y otra. O sea, discernimiento, eso es lo que significa distinguir o diferenciar, saber diferenciar entre una y otra. Con esto terminamos. Si hay una persona aquí, vea, que entonces dice, no, yo sí creo, vea, en que Cristo es el Hijo de Dios, vea, yo sí creo que Él murió por mí. O sea, yo sí creo, vea, que Él resucitó. Y yo quiero el día de hoy en adelante hacer lo que Él dice que uno haga. Y quiero ser su discípulo, es decir, quiero aprender, ¿verdad?, a hacer su voluntad. Entonces, si alguien quiere hacer eso, entonces ahorita que nos ponemos de pie y el hermano entonces que tiene los cantos le diga, puede pasar al frente, ¿verdad? Gracias, Dios lo bendiga. Puestos en pie, mis amados, los que puedan, vamos a cantar este himno de invitación. Por si hay algún amigo o algún hermano que quiera reconciliarse